Empezamos en vivo. Hola, buenos días. Hoy, 16 de abril 2021, empezamos este viernes, perdón, las conferencias del primer Festival Virtual y 10ª edición de Flores y Colores de México. Estamos ya conectados con el licenciado Sebastián, Sebastián Triviño, y nos va a dar la charla Especie endémica desconocida, experiencias y experimentos para la recuperación del patrimonio del Huasco. Buenos días, Sebastián, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias a todos, especialmente al festival y a todas las personas que han hecho posible esta transmisión. Ayer estuve revisando las transmisiones en la mañana, eh, la apertura de este festival. Muy agradecido de esta oportunidad y también del espacio de poder compartir el conocimiento y las diferentes experiencias a través de, de toda esta gran este gran continente que nos une. Así que eso, muy agradecido, muy agradecido. Nosotros también estamos muy agradecidos por aceptar la participación y querer en este evento. Ya son 10 ediciones con esta virtual que Víctor Munita Freitis hizo ese puente grandísimo entre Atacama y México, entre Guadalajara y Chile. Para mí es un honor tenerte aquí ahora en el festival y esperemos que sea pronto ya en vivo, que vengas a México o que nosotros vayamos a Chile. Así es que ya andamos preparando atletas y ver qué hacemos. En un momento Rosa va a leer tu reseña y empezamos de lleno después de esto, de tu reseña, ya contigo de lleno con la plática. Bueno, Sebastián Moreno Triviño es licenciado en Artes Visuales de la Universidad de Chile. Se dedica a la pintura, la música y el video documental. Utiliza la pintura como génesis del proceso de creación, buscando por medio de la música y el video la construcción de relatos y experiencias que nos conecten a nuestro territorio. Le apasiona el género del paisaje porque en sí mismo contiene procesos sociales, biológicos y biográficos del territorio. Nuestra relación con la red de vínculos biológicos que sostiene el desierto y la exploración de este entramado de seres adaptados a los ciclos extremos de la Sierra del Huasco. A continuación, ya él comienza con su charla Especie endémica desconocida, experiencias y experimentos para la recuperación del patrimonio de Huasco. Adelante, Sebastián. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla entonces. Ok. ¿Se ve la pantalla? ¿Está todo en orden? Sí. Sí, ya se ve. Ya, muchas gracias. Voy a colocarlo en pantalla completa para que disfrutemos de este proceso. Especie endémica desconocida, experiencias y experimentos para la recuperación patrimonial del territorio del Huasco. Esa es la exposición que he acuñado para este momento y que recopila el trabajo que hemos realizado a partir de por lo menos los últimos 5 años en el territorio con bastantes colaboradores, amigos y colegas, tanto de las artes visuales, la pedagogía y la investigación. Lo primero que todo es dar las gracias por esta oportunidad y también enviar un saludo a todas las personas que nos están sintonizando en esta mañana y también especialmente a la comunidad de Huasco que el día de hoy cumple su aniversario fundacional número 171. Así que un abrazo grande a todos y a todos los vecinos que nos están observando desde todas partes del mundo y agradecerles la heredad, el haberme heredado todo este conocimiento y también la experiencia de poder habitar este territorio. Voy a partir primero colocando dentro del el globo, dentro de este gran mapa de biodiversidad endémica que se ha ido acuñando a partir del año 1990 en adelante, a partir de las publicaciones de Norman Meyers,
con respecto a el contexto de la formación y conformación de puntos de alto endemismo, que son los llamados hotspots de alta biodiversidad. Ahora, estos puntos se conforman a lo largo del mundo en base a un patrón bastante establecido que tiene que ver con territorios que superen los 1500 especies endémicas y que a la vez hayan sido afectadas por la pérdida de gran cantidad de su territorio y del hábitat en el cual se encuentran. En el caso de Huasco, Huasco se encuentra en un territorio bastante interesante, que es en la parte norte de uno de los hotspots que corresponde a nuestro territorio y que tiene que ver con el bosque valdiviano. Y también en la parte comparte parte de su territorio con la influencia de otro hotspot de alta biodiversidad que tiene que ver con los Andes tropicales en la parte huascoandina. Eh, Huasco se encuentra situado en medio de la parte más austral de uno de los desiertos más áridos del mundo, uno de los territorios más extremos para la supervivencia de la vida por la escasez de recursos hídricos. Ahora, esta escasez de recursos hídricos ha transformado la forma en que la vida se enfrenta a la supervivencia y sobre todo, y aquí yo creo que podríamos empezar a entrar a conocer un poco cómo se configura este espacio climático, lo que nosotros actualmente conocemos como la diagonal árida sudamericana. La diagonal árida sudamericana es un espacio climático único conformado por la interacción de diferentes elementos climáticos y elementos geográficos que construyen una zona de alta aridez en la cual no se producen precipitaciones o son muy escasas durante el periodo de desarrollo de la vida. Esto ha obligado a la evolución y especiación de todos los seres que habitan este territorio, desarrollando diferentes estrategias para la supervivencia en este espacio carente de agua. Uno de los elementos esenciales para poder entender esta diagonalaridad es la aparición de la corriente circumpolar antártica que se produce luego de la separación de Sudamérica con la Antártida en el Mioceno, hace 23 millones de años atrás, donde se rompe el intercambio de calor entre las corrientes tropicales a la altura del Ecuador con la Antártida, lo cual aísla térmicamente la Antártida y da como consecuencia el enfriamiento del planeta y la aparición de zonas áridas alrededor del globo. Esto conlleva la aparición de la corriente de Humboldt, que es una corriente fría que fluye de sur a norte a lo largo de la costa de Atacama, Perú, hasta llegar al Ecuador, y el fortalecimiento de el anticiclón subtropical del Pacífico Sur, que sirve como una especie de gran muralla que bloquea el acceso de los frentes de mal tiempo que fluyen con los vientos alisios, que son vientos fríos y húmedos, a través del Océano Pacífico, desde el oeste al este. Esto también confluye con otro elemento súper importante para poder entender la conformación de la diagonal árida, que es el levantamiento de la cordillera de los Andes a partir de la dinámica tectónica de la subducción de la placa de Nazca bajo la sudamericana, que provoca el levantamiento de la cordillera, especialmente en el periodo del Plioceno y el Pleistoceno, cuando la cordillera supera los 3000 metros de altura, lo que provoca que los vientos cálidos y húmedos que antiguamente servían o que generaban finalmente precipitaciones en la protocordillera, estamos hablando hace bastante tiempo atrás, se corten y finalmente no logren acceder a este territorio, generando un espacio aislado, una isla finalmente climática. Otro elemento que es bien interesante para entender cómo esta diagonal árida se produce desde el Ecuador, a través de la costa del Ecuador, la costa del Perú, gran parte de la zona norte de nuestro país, de Chile, y también la parte oeste,
del territorio argentino hasta la Patagonia Argentina tiene que ver con el proceso del efecto Fohn. El efecto Fohn tiene relación como con el comportamiento de los vientos y la condensación con el movimiento de grandes masas de aire y de humedad eh, contraviento y sotaviento. ¿Qué quiere decir? Que a medida que estas cadenas montañosas se enfrentan al desplazamiento de masas de aire, se condensan a contraviento, produciéndose la precipitación, para luego producirse a sotaviento la transformación de este flujo de aire o estas masas de aire húmedo a aire seco. Ahora, esto también tiene relación con la creación de espacios de aridez, tanto en el Perú como en el oeste de Argentina. ¿Por qué es tan importante conocer este elemento? Porque esto nos permite entender primero cuál ha sido el ciclo evolutivo climático del territorio y también poder empezar a echar luces acerca de por qué se producen tanta densidad de endemismo en este territorio. En febrero de este año se publica en la revista estadounidense de botánica el artículo Diversificación de cactáceas columnares en el lugar más seco del mundo. Este artículo y este estudio hacen un análisis de muestra de ADN de cloroplasto de la especie Eulínea, que es un género, perdón, que se extiende desde el Perú hasta el centro de nuestro país y que de alguna u otra manera nadie había hecho una revisión acabada a nivel celular de lo que sucede o cómo se fue diversificando esta especie. Parte de las conclusiones a las que se llegan a este estudio tienen que ver con que la diversificación de esta especie eh, sucede a lo largo desde el Mioceno en adelante, estamos hablando de hace 23 millones de años atrás en adelante, desde el comienzo de la última glaciación hasta el periodo tardío glaciar, que eso es aproximadamente después de ese 18.000 años, en el último máximo glaciar, donde se comienza a diversificar esta especie a medida que se produce una oscilación climática en el desierto de Atacama, con periodos de mucha aridez y periodos de humedad que permiten la expansión, contracción, superposición, hibridación y fragmentación de diversos ecosistemas. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque para poder entender la importancia ecológica del territorio en el cual nosotros habitamos, acá en el puerto de Huasco, es necesario entender también que durante estos periodos de extrema aridez se conforman a lo largo de la cordillera de la costa, que es una cadena em, de cerros que superan aproximadamente en el caso de Huasco, entre los 700 a los 1000 metros, eh, espacios específicos donde se produce a través del efecto Fohn la condensación de la niebla oceánica que queda atrapada entre el anticiclón subtropical del Pacífico y la cordillera de la costa, lo que nosotros conocemos actualmente como la vaguada costera o la baja presión costera. Esta niebla genera espacios o refugios paleoclimáticos donde estas especies han logrado sobrevivir a estas transformaciones climáticas eh, tan abruptas del territorio. Em, para continuar, bueno, acá en esta imagen, en este espacio, podemos ver la condensación de la niebla en los cerros de las Águilas, que es un cordón de cerros que se encuentra al sur del territorio de Huasco. Otro elemento bien interesante para poder entender dentro de este proceso de conformación climática es el hecho de que esta variabilidad en el clima del territorio ha permitido la extensión tanto de especies que provienen desde el sur de nuestro país como desde el norte. Un espacio configurándose dentro del territorio de Huasco o un espacio de transición de diversas especies. Ahora vamos a hacer un pequeño paseo por un poco de los lugares que vamos a estar visitando durante esta presentación, sobre todo hacia el territorio sur
de nuestra geografía acá en el puerto de Huasco. El puerto de Huasco se emplaza en la bahía del mismo nombre, a un costado al costado sur de la desembocadura del río Huasco, em, que es actualmente uno de los últimos o primeros, como decirlo, una de las barreras verdes del desierto de Atacama, em, uno de los últimos ríos de la región que fluye desde Cordillera a Mar, un tesoro biológico y podríamos decirlo biocultural dentro de nuestra región. Y vamos a analizar la conformación geológica de algunos de los elementos más relevantes de este territorio para poder entender también la variabilidad geológica que tiene este espacio al haberse constituido de forma tan violenta en el levantamiento tectónico que se produjo con la colisión de las placas de Nazca con la placa sudamericana. Uno de los primeros lugares que vamos a revisar corresponde al sector litoral en la parte sur de nuestra área urbana. Nuestra área urbana dentro de esta ilustración está pintada de rosado. Huasco siempre va a estar pintado de rosado en esta exposición. Conformado por el territorio llamado Conchería, que es un espacio conformado especialmente de rocas de cuarcita, que son las que podemos ver acá a este otro lado. Eh, y la cuarcita tiene, especialmente la cuarcita que se encuentra en este espacio, tiene la particularidad de estar conformada dentro de, de su configuración con pequeñas trazas de pirita, la cual al entrar en contacto con el agua dulce se lixivian y se torna de un color café oscuro, rojizo, que es característico de este territorio. La cuarcita es una piedra muy, muy dura. Eh, Mucho más arriba, ya comenzando en los primeros cerros, muchos de los cuales forman la cadena de cerros que se encuentra eh, a primeras frente al litoral, tenemos el complejo intrusivo de Carrizal Bajo, conformado especialmente por rocas de carácter de matrices de grano de diorita, que es como la piedra que tenemos acá abajo, que es una piedra que frente a la humedad y frente al agua tiene un nivel ¿cómo decirlo?, de erosión muy alta, en la cual podemos encontrar líquenes, podemos encontrar diferentes tipos de hongos y diferentes construcciones o configuraciones de cactáceas que se emplazan en estas laderas y en estos espacios. Eh, Dentro de esta configuración podemos encontrar el Cerro Tayur, que es la cabecera del poblado de Huasco Bajo, el Cerro Negro, que es también uno de los elementos que vamos a estar observando dentro de esta exposición, sobre todo por sus características específicas biogeográfica, y el cordón de los Cerros del Águila, que también por su altura, llegando a los 700 metros, el Cerro Negro tiene 500 metros aproximadamente, los Cerros del Águila conforman una pared donde se produce la condensación de la niebla costera y donde también podemos apreciar otros espacios donde de alguna manera se resguarda el- los procesos ecológicos del desierto. Detrás de esto, detrás de este primer cordón, tenemos los cordones metamórficos que pertenecen al complejo metamórfico de Chañaral, que son rocas muy, muy antiguas, que datan aproximadamente entre 400 y 300 millones de años, que son rocas metamórficas del Devónico Carbonífero inferior. Esta información está levantada a partir de las dataciones geológicas de la carta del CERNAGEOMIN, que es el Servicio Nacional de Minería, que está actualizada al año 2008 con, con un nivel de detalle bastante alto. Eh, Dentro de este espacio, nosotros nos hemos propuesto, antes de pasar a ese punto, también es necesario instalar que si bien estos cordones montañosos y estos espacios rocosos son muy, muy antiguos, estamos hablando del Triásico Superior, espacios que se extienden durante 250 hasta, por ejemplo, en el caso del Devónico, los 400 millones de años,
Tenemos también conformaciones geológicas que son bastante actuales, de la época del Pleistoceno al Holoceno, que son especialmente las terrazas litorales que se han conformado con respecto a los depósitos fluviales, producto de la erosión, de las pocas precipitaciones o precipitaciones que han ocurrido mucho antes en este territorio. Eh, hay que, un dato que creo que es importante destacar es que el actual clima o el actual ciclo climático que tenemos dentro de nuestro territorio se establece hace aproximadamente 9.400 años, marcado especialmente por las investigaciones paleoclimatológicas hechas en los acuíferos del norte grande de Chile, donde se establece que la última gran recarga de estos acuíferos es hace 10.000 años. Eh, Uno de los elementos interesantes para poder configurar este territorio tiene que ver con los espacios dunares. Son espacios donde habitan especies endémicas que solo se han desarrollado en estos espacios dunares y que no todos los espacios dunares tienen la misma actividad, teniendo dunas activas y dunas inactivas, como es el caso, por ejemplo, de las dunas del Tayur, que son dunas inactivas donde las especies o la vegetación que habitan ese territorio han logrado compactar y de alguna forma generar una especie de talud en esta construcción geológica dunar, donde la duna ha quedado comprimida contra el cerro. No es lo mismo que sucede, por ejemplo, con las dunas de Playa Brava, que son sistemas dunares activados que se encuentran mucho más hacia la costa. Continuando, vamos a subir al Cerro Negro de Huasco y desde ahí vamos a poder apreciar cómo la niebla se condensa en la parte superior de los cordones de cerros. En este caso, desde el Cerro Negro tenemos una pequeña vista del borde. Este cerro va de este a oeste, teniendo sus caras hacia el norte y hacia el sur, teniendo una conocida como umbra o zona de alta humedad hacia el lado sur y una zona de secano hacia el lado norte, que es por donde normalmente recibe mayor cantidad de radiación solar. La configuración de la cordillera de la costa permite la construcción o, de alguna manera la aparición de estos espacios de alta humedad en sus cumbres, que son, como venía mencionando anteriormente, eh, un lugar prioritario para la conservación de las diversas especies que habitan este desierto. Desde aquí podemos observar la bahía de Huasco, la desembocadura y también la extensión urbana de este poblado. Bueno, ese espacio entre Huasco y la vista del Cerro Negro es lo que yo estaba mencionando que se consideraba como la terraza litoral donde se ha ido depositando el flujo de la erosión de este territorio, especialmente del Cerro Negro y los demás formaciones geológicas o cerros más pequeños dentro de este espacio. Para poder recorrer este territorio hemos, durante gran parte de las exploraciones que hemos realizado en estas conformaciones, nos hemos dado cuenta de la existencia de una red de caminos que hemos logrado ir, no reconstruyendo, porque finalmente estos caminos existen en la medida en que alguien los recorra, no solamente personas, sino animales tanto silvestres como parte de la tradición criancera de este territorio. La región de Atacama y sobre todo la parte sur de Atacama tiene una tradición eh, relacionada a la transhumancia y la criancería muy, muy fuerte, que ha condicionado las formas de vida a lo largo eh, de siglos. Por lo tanto,
el poder mapear y poder tener como una visualización de este territorio nos parecía que era una prioridad. Y para eso, durante el año 2020, comenzamos la labor de generar y levantar un mapeo progresivo de las especies y de esta red de caminos. Debo mencionar que hasta el momento nosotros hemos realizado entre el 20 de agosto del 2020 y el 13 de abril del 2021 55 campañas de mapeo patrimonial cubriendo gran parte de estos caminos. Si bien, y esto es este es un trabajo en desarrollo y que de alguna forma se ha transformado en, en un motivo muy, muy interesante de estudio a nivel personal, tiene que ver como con el ir extendiendo esta red de rutas y de troperos que están grabados en el territorio. Hasta el momento nosotros hemos mapeado cerca de 264 kilómetros de caminos en una extensión que no supera los 15 kilómetros a la redonda del puerto de Huasco. Dentro de esta extensión de caminos, nosotros hemos logrado determinar e identificar más de 957 ejemplares, de los cuales hemos logrado determinar y agrupar en 94 especies. Ahora, de estas 94 especies, a posterior hemos logrado determinar cuál es su nivel de endemismo y también el estado de conservación. Dentro de este mapa que les estoy mostrando, y esto creo que es una visualización bien interesante, cada uno de los puntos que corresponde a una especie está visualizada desde el color de su floración, eh, en la cual podemos lograr entender la gran diversidad de funcionalidades que tiene la floración que se produce en este territorio. Ahora, uno de los elementos más llamativos de esto tiene que ver con la sincronicidad y de alguna forma eh, sistematicidad en la cual florece el desierto florido, que no tiene que ver como con una gran aparición, sino con una construcción a lo largo de la construcción de un proceso que en lo personal me atrevería a decir que es único con cada una de las floraciones dependiendo de las condiciones y la configuración de cada uno de los desiertos floridos. No todos los desiertos floridos son iguales, de que dependen muchísimo de las condiciones previas, la distancia que haya con otro desierto florido, la potencia con que se haya producido un desierto florido anterior y también las dinámicas eh, de cada una de las especies. Sobre todo, por ejemplo, un elemento bien importante es el umbral de humedad que necesita el desierto florido para lograr florecer, que es de 15 milímetros. Superior a esos 15 milímetros se produce la reactivación sobre todo de las especies anuales, em, que son aquellas que necesitan de un banco de semillas para poder germinar y poder reproducirse, que están de hecho adaptadas al desierto en base a una germinación rápida, una floración de alta fecundidad y con gran cantidad de semillas. Son métodos de supervivencia que están adaptados para maximizar la posibilidad de supervivencia de los individuos. A su vez, también tenemos otro ritmo que tiene que ver con las especies de cactáceas que habitan el territorio, que tienen un ritmo mucho más lento de supervivencia para poder sobrevivir espacios de tiempo de aridez mucho más amplio, manteniendo un metabolismo mucho más lento y también produciéndose floraciones consecutivas en la medida que ellas logren captar suficiente humedad y recursos para el ciclo de reproducción. Dentro de este espacio nosotros hemos logrado determinar que de las 94 especies que logramos identificar hasta el momento, el 86% de ellas son endémicas, siendo solo un 14% de las especies identificadas nativas. Ahora, viendo un poco la distribución de este endemismo, desde Arica a Coquimbo, entendiendo que
hay un porcentaje que es del 3% de todas estas especies que se distribuye desde la parte más norte de nuestro país hasta el final o de alguna manera el centro del norte chico chileno. También desde Tarapacá hasta Coquimbo hay un 5% de especies que se distribuyen en este lapsus. Desde Antofagasta hasta la región de los lagos, mucho más al sur de la región de Atacama, eh, se ubica otro grupo de aproximadamente un 30%. Solamente en nuestra región se genera la distribución de un endemismo que alcanza el 17%. Y otro grupo de especies que se generan y comparten su distribución entre la región de Atacama y la región de Coquimbo, que son regiones aledañas una a la otra, se ubica una cantidad cercana al 28%. Desde Atacama, especies que se inician y que inician su distribución desde este territorio hacia el sur, entre Atacama y la Araucanía, hay otro grupo que es del 17%. Ahora, uno de los elementos importantes que podemos determinar a partir de esto tiene que ver con el hecho de que nuestra región es una región de transición para la pásenlo. Eh, Tiene que ver con un periodo de transición donde estas especies endémicas cruzan nuestro territorio y se conforman finalmente poblaciones a lo largo eh, del territorio nacional, concentrándose especialmente entre las regiones de Atacama y Coquimbo, en el caso de las informaciones que nosotros hemos logrado recabar. Ahora, en su estado de conservación, que es un elemento bien importante porque gran parte de estas especies tienen endemismos locales que solo pertenecen al territorio del Huasco, podemos entender que dentro de estas 84 especies, 24 de ellas están clasificadas, protegidas por como la, la estructura legal de los procesos institucionales de conservación, de las cuales podemos desglosarlas en sus diferentes categorías. Eh, en preocupación menor, un 17%, casi amenazadas, una relación bastante igual, pero aquí es donde comienza a aparecer algo bien interesante. Un 54% de las especies clasificadas que hemos determinado, que de hecho pertenecen a la descripción para la comuna del el libro rojo de la flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación, que habla acerca de 20 especies para la comuna de Huasco. Nosotros, como nos hemos extendido un poco hacia la comuna de Feirina, hemos logrado incorporar otras especies de esa localidad. eh, Engrosa un 54% de especies dentro de estas 24 que son vulnerables y un 12% de especies en peligro que se encuentran dentro de este espacio de mapeo. Ahora vamos a ir recorriendo y viendo cuáles son estas especies. En la costa sur del Huasco, especialmente en la costa de Feirina, de la comuna de Feirina, que es parte del territorio donde nos encontramos, se ubica y crece en pequeñas localidades, en los arenales costeros hasta los 200 metros, la Minombilea mínima, que es una especie en peligro de extinción. Acá podemos ver la Minombilea en su estado de floración mucho más joven, recién iniciando el proceso de floración, y en este otro espacio podemos ver ya la conformación de las primeras semillas. Otra especie que también ha sido catalogada hace muy poquito tiene que ver con la flor del minero de las arenas, que es el Cephalus gallanus, y que también se encuentra catalogada en peligro y que es una especie que crece en estos espacios dunares que mencionaba al comienzo cuando mostraba esta gran ilustración de las conformaciones geológicas de este territorio. Esta especie, la verdad, basándome como en los registros de la evaluación, está
súper poco estudiada y no existe una conformación muy amplia de los puntos. De hecho, con uno de los investigadores que ha sido la persona que ha hecho la reclasificación de esta especie, eh, estamos muy ansiosos de poder crear un mapeo mucho más certero acerca de la distribución de esta especie. Otra especie que también está en peligro y que es exclusiva y única del territorio y del casquete urbano de Huasco es la Copiapoa fiedleriana. La Copiapoa fiedleriana es muy, muy extraña porque eh, no es, ¿cómo decirlo? No es una especie que tenga bordes definidos dentro del territorio, sino que a la vez de que uno se mueve desde la costa de Huasco hacia los cerros, sobre todo hacia las sierras de Febrina, podemos ver cómo a medida que uno se va alejando del puerto de Huasco, esta especie se empieza a hibridar y empieza a transformarse en otras, como por ejemplo esta acá abajo que tenemos, que está a medio camino entre ser una copiapóa coquimbana y una copiapóa fiedleriana. Esta especie lamentablemente está súper, súper amenazada, sobre todo por la expansión urbana y la expansión industrial que se ha ido vivenciando en el territorio durante los últimos 50 años. Otra especie que también está amenazada, en este caso ya más vulnerable, es la Copiapoa humilis, una subespecie que se ubica en la, en la parte sur, especialmente en el Cerro Negro de Huasco. Eh, La Copiapó humilis variación australis está restringida al Cerro Negro de Huasco, a la isla finalmente biogeográfica del Cerro Negro, donde se configura una isla de niebla que mantiene y que ha logrado conservar y tal vez participar en la coevolución de esta especie. Otra especie que también podemos encontrar dentro del desierto costero de Huasco, especialmente en las zonas dunares, al igual que la Plectocephalus, tiene que ver con la Stromeria watermani o el lirio de arena. El lirio de arena es una especie de el gran género y diverso género de las astromerias chilenas o los lirios chilenos, que se ubica entre la provincia de Huasco el Valle de Huasco y el Valle de Choros, a lo largo de la costa y en los arenales interiores. Otra especie que también es vulnerable es otro lirio, que es la Stromeria philippi, subespecie albicans, que es una especie muy, muy, muy restringida, especialmente a los cerros y las serranías al sur del territorio de Huasco. En especial con diversas, a partir de las exploraciones que hemos desarrollado, con diversas poblaciones con características tal vez únicas en la costa y en la altura, llegando entre los 0 y los 500, 700 metros de altura. Otra especie que también está restringida, especialmente el territorio de Huasco, tiene que ver con la Eriophyllus napina, subespecie napina, que es una cactácea de raíz profunda que normalmente no sobresale del suelo y que permanece de un tamaño muy, muy pequeño, alcanzando muchas veces tamaños del porte de una moneda o de una mm, tapa de café, podríamos decirlo. em, y que tiene una floración muy, muy espectacular. La Ariocicena pina lamentablemente está muy, muy amenazada, como venía diciendo, por la destrucción del suelo, por el cambio de uso tanto urbano como industrial y también por los diferentes procesos eh, de, de transformación de nuestro territorio. Otra especie también vulnerable y que tiene exactamente las mismas condiciones de conservación y de amenaza como
lo venía mencionando anteriormente como la eriocicena pina y la Copepoa fiedleriana, tiene que ver con la eriocice vilosa, que es este pequeño quisco velludo que crece entre medio de las salientes rocosas, sobre todo en la costa de Huasco y la isla biogeográfica del Cerro Negro. Ahora, lo interesante de la Diosice vilosa es que tiene una floración durante finales del verano y comienzos de otoño, y que de hecho está documentado en anotaciones de los investigadores botánicos Anita Flores y John Watson, que sirve de alimento para las poblaciones de colibríes nativos que habitan el desierto de Atacama y que se alimentan en periodos donde no hay desierto florido de estas cactáceas en específico. Otro lirio y que también es bastante particular es la Stromeria kingi o el lirio amarillo, que es una especie casi amenazada, que también se encuentra en el casco urbano de Huasco, distribuido en diferentes poblaciones a medida que este espacio ha sido fragmentado por el crecimiento de la población urbana y la construcción también de diferentes, tanto carreteras y centros industriales. Y para cerrar, como ya más o menos este recorrido, está la Eriocice enriquiana, que crece en los faldeos rocosos de las cadenas de cerros hacia el sur de nuestra comuna. Un último lirio que no puedo dejar fuera, porque considero que es uno de los más importantes del territorio, tiene que ver con la Stromeria philippi. La Stromeria philippi o el lirio de campo es una especie casi amenazada, que es una de las especies mayoritarias de lirio del territorio. Yo consideraría que es casi como una de las flores insignes del territorio, por su distribución dentro de las localidades y también por la facilidad en la cual se integra a las zonas urbanas, sobre todo dentro de los casquetes rocosos de la Conchequía, especialmente en algunas pequeñas islas, no sé si decirlo islas de conservación, pero son islas que se han conservado en estado natural dentro de del propio pueblo. Entonces es súper interesante cómo finalmente el contacto directo, o el primer contacto que tenemos con el desierto florido como comunidad, generalmente es con esta especie. Ahora, dentro de nuestro mapeo nosotros también hemos logrado identificar la distribución de diferentes vertientes y pozos, muchos de los cuales tienen relación a los procesos de condensación y transferencia de la humedad desde la camanchaca o la niebla que que se acumula dentro de este espacio, a las napas subterráneas que recorren las diferentes quebradas y los diferentes acuíferos que se conforman dentro de quebradas mucho mayores, sobre todo hacia el sur de Feirina, donde se ubica la quebrada de San Juan y la quebrada Honda o quebrada Grande, que también se llama quebrada de las Breas. Ahora, un elemento bien interesante es demarcar que los poblados hacia el sur de Atacama, sobre todo Carrizalillo y Chiñeral de Aceituno, dependen de estos acuíferos subterráneos y que gran parte del agua potable rural de estos territorios también depende de la conformación y de la supervivencia de estos acuíferos. Aquí podemos ver la vertiente de agua del medio en la localidad de Feirina, la vertiente de la quebrada del Petril, muy cerca del territorio donde nosotros vivimos, esto debe ser a menos de 7 kilómetros. Y otro pozo en la quebrada de Tongoy, también hacia el sur de la comuna de Huasco, donde aflora el agua en lugares que normalmente tienen clima árido. Al fondo podemos ver unos burros esperando su turno para poder tomar agua y que nosotros salgamos del pozo para que los dejemos beber. Ahora, estos
Estos acuíferos subterráneos sirven de sostén eh, de, para la, la supervivencia de diferentes especies mayores. Estamos hablando de especies perennes que se mantienen y sobreviven largos ciclos en el desierto y que tienen que ver principalmente con la algarrobilla o el Balsamocarpum brevifolium, que también es una especie vulnerable, el algarrobo, donde, por ejemplo, hemos logrado, acá tenemos, por ejemplo, a mi abuelo que recién pasó por acá atrás, al lado de este algarrobo centenario, que se encuentra en en la comunidad de Canto de Agua, y también, por ejemplo, acá está Carica chilensis o papayo chileno, que también es otra especie vulnerable, en la parte alta de los cerros en la comuna de Feirina, especialmente en la comunidad de em, siempre se me va el nombre, Canutillo. Elementos que finalmente interfieren con la conservación de este patrimonio biológico y natural que es esencial de nuestro territorio tienen que ver con la destrucción y el cambio de uso de suelo, especialmente la falta, y que ese es un tema bien complejo, la falta de unión entre la información que ha sido levantada por la comunidad científica y la comunidad que habita este territorio. Finalmente, una de las cosas que hemos ido detectando y que también ha sido motor para el desarrollo de todas nuestras investigaciones, tanto artísticas como de mapeo y como de registro, tiene que ver con el hecho de poder o intentar establecer un vínculo y un flujo de información entre ambos espacios para poder ir generando una transformación en la forma en que la comunidad dialoga o interactúa con el territorio. En esta imagen, por ejemplo, tenemos una Zephyranthe sarai, que es una especie que ha sido clasificada hace muy poquito, que fue publicada a comienzos de 2020, si mal no me equivoco, por Anita Flores y John Watson, y que es una investigación que viene avanzando desde su primera colecta en 1970, en la década de 1970, comunidades que estaban desconocidas y que finalmente yo creo que es una de las cosas más interesantes que hemos logrado realizar, que ha sido eh, la visualización geoespacial de estas especies dentro del territorio para lograr entender en qué lugar se ubican y cuáles son las amenazas que tienen. Otra de las amenazas, yo creo que uno de los elementos principales a la hora de poder hablar de conservación y sobre todo la conservación de las especies que rodean el territorio de Huasco tiene que ver con la creciente expansión industrial y el cambio de uso de suelo dentro de nuestro territorio. Huasco es un territorio denominado como zona de sacrificio que eh, lamentablemente ha tenido un desarrollo dentro de la valorización patrimonial y sobre todo una valorización patrimonial de especies endémicas únicas en el mundo súper débil y que si bien nosotros somos como generación herederos de muchísimas personas que han logrado levantar desde su interés personal el conocimiento en torno a estas especies, que yo en lo personal creo que el trabajo institucional ha sido súper débil al momento de poder salvaguardar estas especies tan delicadas y que tienen ciclos de vida además que son súper lentos metabólicamente comparados con nuestros ciclos de vida. En este caso podemos ver una Ariocise vilosa en el territorio de la Conchería, que lamentablemente coincide con la pluma sedimentaria que se produce desde el campo industrial, y podemos ver que gran parte de su cuerpo está cubierto en hollín, y por lo menos dentro del territorio de la Conchería se han logrado acumular lugares donde este hollín alcanza los 15 centímetros, 10 centímetros de espesor. Y bueno, esto es el resultado finalmente de procesos industriales que llevan décadas en funcionamiento y que no han logrado ser regulados a tiempo por una débil legislación ambiental que recién comienza a aparecer a partir de los 90.
Como respuesta a esta problemática, uno de los primeros elementos que yo he tenido que desarrollar ha sido el inicio de una práctica artística centrada en el desarrollo y la exploración del patrimonio botánico del territorio, partiendo primero desde una observación de mi propio mundo interno, de mi familia, de las relaciones entre mi familia y el territorio, exploraciones en torno a técnicas de pintura y también hacia la conceptualización de una forma de poder trasladar este patrimonio botánico a elementos artísticos que sean distribuibles o compartibles dentro del territorio. Así también empiezan a aparecer experiencias colaborativas de trabajo con niños principalmente, parte se cruza también con una labor pedagógica que he ido desarrollando en los últimos 5 años, eh, a través de trabajos colaborativos, con ejercicios en aula y proyectos que nos han permitido trabajar y vincular comunidades, especialmente comunidades infanto-juveniles, con el desarrollo artístico y la valoración del patrimonio botánico. A su vez, esto ha ido desembocando en la creación de material pedagógico libre, gratuito, distribuible, que pueda ser compartido no solamente por la comunidad, sino también por todas las personas a lo largo del mundo para que puedan participar, crear y comprender y valorizar el patrimonio que se encuentra dentro de este territorio. Aquí surge especialmente el espacio de materiales particulados, que es la plataforma en la cual nos hemos ido vinculando todas estas iniciativas. Otro elemento, y que yo creo que con esto ya yo empiezo a cerrar mi exposición, tiene que ver con mi trabajo personal, mi trabajo exploratorio personal, que tiene que ver con la mezcla entre la performance, la música y el espacio audiovisual dentro de esta plataforma de materiales particulados, donde el desierto florido también como experiencia dentro de este territorio se transforma en un insumo para la creación, donde finalmente es la valorización del desierto florido ya no pasa solamente por la valorización de sus especies, sino también por la experiencia misma de habitar este territorio, habitar este fenómeno, cómo este fenómeno dialoga con la experiencia de vivir finalmente en el desierto de Atacama. Y con eso yo estaría cerrando esta exposición y agradeciendo profundamente la oportunidad de poder compartir este trabajo, esta labor eh, que de alguna forma ha transformado mi vida y que ha transformado también la vida de muchas personas en este territorio. Porque finalmente el desierto de Atacama es un lugar rebosante de vida y rebosante de tesoros. Eso, agradecer la oportunidad y volver a saludar a todos nuestros vecinos que están celebrando un aniversario fundacional número 171. Muchas gracias. Muy bien, Sebastián, súper interesante todo lo que nos has estado platicando. Y por ahí hay algunas preguntas. La primera, cuando se hace, por ejemplo, una empresa nueva que llega y todo, ¿el gobierno a ustedes que trabajan en la conservación y demás, les da el permiso del rescate o de ir? Pues sí, rescate, acá en México le decimos rescate cuando va a haber alguna empresa muy grande que van a destruir parte de algún bosque o algo, se le llama rescate, es ir a colectar las especies que están ahí. ¿Hay algún permiso especial o les dan permiso de, de juntar todas esas plantas y cambiarlas de lugar o llevarlas a algún jardín botánico o algo? Mira, actualmente hay varios procesos, muchos procesos de evaluación ambiental. De hecho, uno de los elementos interesantes de la pandemia ha sido la agilización de la evaluación de diversos proyectos mineros, especialmente en la región de Atacama, aproximadamente cerca de 100, que tienen que ver con planes de reactivación económica y sobre todo con las innumerables riquezas materiales que se encuentran dentro de este territorio. Lamentablemente, y esto es un tema bien complejo, la legislación ambiental chilena es muy laxa. Es una legislación que está hecha y tiene un nivel de permisidad muy alto
en torno a los procesos de instalación de estas empresas. De hecho, gran parte de los estudios de las líneas bases que se generan en el desierto de Atacama se producen en los años secos, donde finalmente, y esto es algo que ahora, en los últimos años, he empezado como a internalizar, es el hecho de que los estudios tienen que realizarse tanto en periodos secos como en periodos de floración. Pero normalmente, cuando tú tenías una empresa que tiene un periodo o un ciclo, por ejemplo, de evaluación que genera una línea base o que necesita generar una línea base en 3 años, 2 años o en periodos mucho más acotados, generalmente se genera o se produce en periodos de sequía, donde no está la presencia de estas plantas y donde finalmente no quedan catastradas. Gran parte o una de las cosas que también por las cuales nosotros comenzamos este mapeo tiene que ver con dar cuenta y poder relacionar en términos espaciales cómo, cómo estas especies están presentes en el territorio y cómo se superponen a los intereses industriales que se han ido instalando o que se van proyectando dentro del territorio. Ahora, hay que pensar que este proyecto nace el año pasado y que finalmente tiene que ver como con necesidades de la comunidad, necesidades personales, porque todo esto ni siquiera tiene un asidero institucional o una gran organización que finalmente lo esté levantando. Este proceso de construcción de información es un proceso de construcción colaborativo con herramientas gratuitas. Ni siquiera es un proceso que finalmente tenga una mayor complejidad. Es una forma de recopilar la información y de poder levantar información verídica acerca de nuestro territorio que nos permita no solo salvaguardar, sino entender de alguna forma dónde se están emplazando estos espacios, este espacio industrial y cómo se configura dentro de los mismos procesos de evaluación ambiental. Por ejemplo, hace muy poco se cerró el proceso de participación y de observaciones a la construcción de un relave superficial, el traslado en realidad de un relave. ¿Por qué? Porque actualmente las faenas mineras que operan dentro del territorio de Huasco colocan sus relaves en el mar de forma subterránea. Es uno de los únicos relaves en Sudamérica submarinos que actualmente está fuera de normativa, por lo tanto tiene que regularse. ¿Y qué significa esa regulación? Es la construcción de este relave en la zona costera. Si no tuviésemos este mapeo, no habríamos logrado identificar especies que están protegidas por ley y que habitan en este territorio y que finalmente no estaban consideradas dentro de estos estudios. Por lo tanto, al hacer este tipo de observaciones, la empresa tiene que volver a reestructurar y cambiar la forma en la cual se plantea o se estructura finalmente este proyecto. Si bien se plantean procesos de recuperación y relocalización de especies dentro del territorio, hay que tener ojo dónde se relocalizan. Porque uno de los grandes problemas que actualmente tenemos es que muchos de los espacios de relocalización son espacios que a futuro van a ser intervenidos por otras empresas o por otros proyectos. Entonces, finalmente tenemos una sobreposición de proyectos mineros en territorios donde actualmente o donde se piensa, por ejemplo, generar la relocalización o la protección de especies. Entonces hay una suerte de conflicto de información, porque entre menos sabemos, más se hace o más fácil es para ellos que se haga. Entonces, es sumamente difícil. Creo que esa problemática no nomás es en Chile, sino también en toda Latinoamérica. Y bueno, aquí está súper interesante todo eso que nos estás platicando. Te queremos invitar a ver si más adelante, después del festival, podríamos ahondar más en el tema de los endemismos de tu región. No sé si nos Muchas aceptes la gracias. invitación a una conferencia más amplia y pues encantado de tenerte aquí en el festival. Un saludo hasta allá. Víctor Munita, yo creo que va a estar llegando o lo van a dejar salir del hotel, creo que dentro de 10 días por lo de la pandemia. Va a estar encerradito, pero pues bueno, ya platicarán en Sí, vivo allá. agradecer profundamente la invitación, el nexo que se generó y cómo logramos de alguna manera crear este vínculo, no solamente entre este espacio y ustedes, sino entre todos los espacios que se han ido levantando en torno a Atacama y que han logrado participar dentro de este festival. Agradecer profundamente la representación.
de parte mía, del equipo que está alrededor mío, de los amigos que han participado dentro de este proceso. Este proceso, toda esta información que yo he compartido con ustedes, no es algo que se construya desde un interés individual, sino que es desde el interés de la construcción y en la colaboración del conocimiento. Y creo que eso es algo Así Claro. es. muy, muy importante. No dejo hablar a Rosa. Claro que nos encanta que ya hayamos hecho este primer contacto con ustedes y sí nos gustaría que nos platiquen más sobre su proyecto material particulado. Bueno, ya sería para otra ocasión, pero nos encantó ahorita. Claro que podemos compartir muchas experiencias que aquí también tiene mucho impacto la actividad antropogénica, ¿no? Entonces sí nos gustaría discutir un poco eso porque aquí pues es muy similar a lo que comentas. Entonces, sí nos gustaría para otra ocasión, pero tu charla hoy estuvo muy, muy, muy padre. Buenísima. Y nos vamos a tener que despedir porque ya está otra compañera chilena esperando la transmisión. Te lo agradezco mucho y pronto te vamos a dar lata. Tienes que venir a México, ¿eh? Vamos a hacer el intento, así que agradecido por la invitación y bueno, eh, dar toda la energía a la compañera que viene en la próxima exposición, así que eso, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Hasta pronto. Sebastián. Hasta luego. Hasta luego. ¿Sigue? ¿Corre?